preguntara en esta noche, ¿cuál tú crees que es el peor enemigo del Evangelio? El enemigo número uno del Evangelio. ¿Cuál sería tu respuesta? Bueno, seguramente algunos pensarán en las persecuciones, otros en el incremento de la inmoralidad, en el auge de las sectas falsas, y aún puede ser que algunos estén pensando en el avance del Islam en las naciones de Occidente. Pero lo cierto es, mis hermanos, que la mayor amenaza del Evangelio paradójicamente no proviene de fuera de la iglesia, sino de dentro. De hecho, se trata de un mal con el que todos aquí tenemos que luchar en un grado o en otro. La peor amenaza para el avance del Evangelio, tanto en la vida del creyente como en la iglesia y el mundo, es el legalismo, también conocido con el sobrenombre moralismo. Muchas personas tienen la idea equivocada de que el cristianismo promueve el moralismo. Y lamentablemente en muchas iglesias se da la impresión de que es así, de que la esencia del cristianismo es promover un elevado estándar moral. Alguien dijo una vez que muchos conciben la iglesia como un lugar donde buenas personas le dicen a buenas personas cómo ser mejores personas. Pero nada puede estar más lejos de la realidad. De hecho, mis hermanos, lo cierto es que el legalismo está tan lejos del cristianismo como lo está el cielo del infierno. Ahora, como el legalismo parece promover la santidad que el Evangelio produce, entonces algunas personas confunden un mensaje con el otro. Y en esta ocasión yo quiero hablarles acerca del peligro del legalismo. Y vamos a responder tres preguntas claves. Primero, ¿qué es el legalismo? Segundo, ¿cuáles son los frutos que el legalismo produce? Y tercero, ¿cómo podemos luchar eficazmente contra el legalismo? Ahora, antes de responder estas tres preguntas, permítanme tomar unos minutos para hacer algunas aclaraciones importantes. No vaya a ser que por tirar el agua sucia de la bañera, tiremos al niño junto con el agua sucia. Lo primero que yo quiero decir antes de entrar en mi sermón de hoy es que preocuparnos por nuestra santidad personal no es legalismo. Preocuparnos por nuestra santidad personal no es legalismo. La Biblia enseña claramente que cuando Dios justifica a una persona, también la santifica. Y que todo cristiano tiene una responsabilidad personal en el avance de ese proceso de santificación en su vida. Segunda a los Corintios 7:1, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos. ¿Quiénes? Nosotros. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y Pablo dice en Romanos, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Me encanta esa simbiosis que hace Pablo aquí. ¿Puedo yo hacer morir las obras de la carne por mi propia fuerza? No. Pero ¿de quién es la responsabilidad? Mía. Por el Espíritu haced morir las obras de la carne. Y lo mismo vemos en Colosenses capítulo 3 versículo 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Eso es algo en lo que el Nuevo Testamento insiste una y otra vez. Así que, mis hermanos, preocuparnos por nuestra santidad personal no es legalismo. En segundo lugar, tomar en serio la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, como norma de vida para el cristiano, tampoco es legalismo. Tampoco es legalismo. Si bien es cierto que la ley de Dios ya no nos condena porque Cristo pagó
por nuestras transgresiones, como vimos en el día de ayer, esa ley continúa siendo la norma moral por la cual debemos guiarnos. Mis hermanos, Dios no nos ha dejado a expensas de nuestros propios criterios para distinguir el bien y el mal. Por eso alguien decía que la ley son los ojos del amor. En Romanos 13 Pablo dice: si tú amas vas a cumplir la ley. La ley son los ojos del amor. El que permanece en mí debe andar como el ambú, dice el Señor. En tercer lugar, de paso déjenme decirle algo, vuelta atrás con respecto a la ley. La ley moral de Dios no es una camisa de fuerza. Alguna gente la ve así. No, la ley moral de Dios es más bien la provisión de un Dios amante que nos ha trazado un camino para que andemos en libertad. Por ejemplo, en el Salmo 119, en el versículo 44 al 45, dice el salmista: andaré en libertad porque guardé tus mandamientos. ¿Recuerdan el Salmo 19? Yo sé que en muchas iglesias se canta ese salmo: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo, los mandamientos de Jehová son rectos. ¿Y qué producen? Alegran el corazón. Así que la alegría del corazón está íntimamente relacionada con cumplir los mandamientos de Dios. El que me ama, mi palabra guardará. Si me amáis, guardad mis mandamientos. En tercer lugar, restringir nuestra libertad por amor a Dios, por el cuidado de nuestras almas y para no ser tropiezo a otros, tampoco es legalismo. Pablo dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero yo no voy a permitir que nadie tropiece por mi conducta. En Romanos 14 Pablo trata ese tema y Pablo llega a decir: si yo tengo que dejar de comer carne, no comeré carne jamás, para no ponerle tropiezo a mi hermano. Así que restringir mi libertad no necesariamente es legalismo. Bien, habiendo aclarado esto, vamos ahora a nuestra primera pregunta. ¿Qué es el legalismo? Bueno, en una forma sencilla podemos decir que es el intento de ganar el favor de Dios a través de nuestra obediencia. Es el intento de ganar el favor de Dios a través de nuestra obediencia, ya sea que lo hagamos tratando de obedecer los mandamientos de Dios o un conjunto de reglas inventadas por los hombres. El punto clave del legalismo es que no descansa plenamente en la obra de Cristo para ser aceptados por Dios o para ser bendecidos por Dios, sino en nuestra conformidad a un estándar de conducta previamente establecido. Déjame hacerte una pregunta. ¿Alguna vez tú has pensado en algo como esto? Me levanté hoy en la mañana, me levanté temprano, leí mi Biblia, oré al Señor, hasta le prediqué el Evangelio a un compañero de trabajo. Dios tiene que bendecirme hoy. O por el contrario, hoy no pude leer mi Biblia, tuve que salir rápido de casa y no pude orar. Uy, Dios me va a castigar hoy. Eso es legalismo. Ese es precisamente el espíritu del legalismo. Mientras el Evangelio nos mueve a la obediencia, porque el Evangelio nos mueve a la obediencia. El Evangelio nos mueve a la obediencia por el hecho de haber sido aceptados por Dios de pura gracia. El legalismo nos dice que debemos obedecer para ser aceptados. ¿Ven la diferencia? En el Evangelio la aceptación viene primero, la obediencia después. En el legalismo la obediencia viene primero, la aceptación después. Ya sea la aceptación delante de Dios, ya sea delante de la gente o delante de mí mismo. Todo gira en el legalismo en torno a lo que hacemos o a lo que dejamos de hacer. Si puedo cumplir las reglas, si puedo mantener el estándar, Dios me va a bendecir. Eso es legalismo. Todo depende de ti, de tu obediencia personal, de tu compromiso, de tus méritos.
Extrañamente, es por eso que el legalismo es tan atractivo. Porque el legalismo apela al orgullo humano. Yo soy más meritorio porque soy más santo que tú. Yo soy más meritorio porque mis reglas son mejores que las tuyas. Eso es legalismo. ¿Y saben qué, mis amados hermanos? Si quieres ver a un legalista, no busques muy lejos, mírate al espejo. Porque todos llevamos un legalista en el corazón. Mis hermanos, el evangelio es contraintuitivo. Mi intuición humana me dice, si me porto bien, Dios me va a bendecir. El evangelio me dice, si crees en Cristo, Dios te va a bendecir. El evangelio es contraintuitivo. Déjeme poner esto en un lenguaje cibernético otra vez, lo hicimos ayer. Nosotros podemos decir que al convertirnos al Señor Jesucristo por medio del evangelio, se instala en nosotros el sistema operativo de la gracia. Nosotros vinimos al Señor porque entendimos que la salvación no era por obras. Nosotros vinimos al Señor porque entendimos que la salvación era por gracia, que la salvación no dependía de nosotros, sino de la obra de redención que Cristo llevó a cabo hace 2000 años, muriendo en nuestro lugar en la cruz del Calvario. ¿Sí o no? Vinimos al Señor por gracia. Por gracia sois salvos por medio de la fe, no de vosotros porque es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Yo creo que todos los evangélicos que tienen más de un año de convertido se saben ese texto de memoria. El problema es que el pecado todavía mora en nosotros, y el pecado es como una especie de virus cibernético que ataca el sistema operativo de la gracia y todo el tiempo quiere llevarnos otra vez al sistema operativo de las obras. Vayan conmigo a la epístola de Pablo a los Gálatas. Quiero enseñarles algo que yo creo que para algunos va a ser un poco chocante. De hecho, el evangelio es chocante. Todo el evangelio es chocante. En Gálatas capítulo 3, el apóstol Pablo está tratando con el problema del legalismo. Y dice en el versículo 1, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Mis hermanos, ¿cuál es la respuesta a esta pregunta? ¿Fue por las obras de la ley o por el oír con fe? No lo oí bien. Oír con fe. Por el oír con fe, bien. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Todo cristiano evangélico va a responder rápidamente: fui salvo por el oír con fe. Versículo 3. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que ya que son salvos, ya la salvación pasó, ya ellos son creyentes, aquel que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cuál es la respuesta? Por el oír con fe. Así que fíjense, hermanos, ¿a qué Pablo le llama carnalidad aquí? Porque Pablo dice, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿A qué Pablo le llama carnalidad en este texto? Al legalismo. Mis hermanos, el legalismo es una carnalidad. Si estamos hoy en Cristo, corriendo todavía la carrera de la fe, es únicamente por la bendita gracia de Dios. Así como no fueron nuestros méritos pasados los que llevaron a Dios a salvarnos, porque no teníamos ninguno,
así tampoco son nuestros méritos presentes los que ahora mueven a Dios a preservarnos y a bendecirnos. Sigue siendo por gracia. Sigue siendo por gracia. Es por eso que el Evangelio resulta tan odioso al hombre natural, porque nos recuerda lo que nosotros no queremos aceptar. Somos pecadores, somos impotentes, dependemos enteramente de la gracia de Dios en Cristo. Romanos 3:27, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, por la de la fe. ¿Ven cómo Pablo está contraponiendo aquí el Evangelio con la jactancia? Es lo mismo en Efesios 2, versículo 8. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, es un don de Dios, no por obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Únicamente confiar en los méritos de Cristo. Hasta ahí todos decimos amén. Y ahora que soy cristiano, ¿qué debo hacer para ser bendecido? Seguir amparándote en los méritos de Cristo. Los evangélicos están muy claros en la primera pregunta, pero no están tan claros en la segunda. Sabemos que fuimos salvados por gracia, pero muchas veces procuramos ser bendecidos por obras, como le dijo Pablo a los Gálatas en el texto que leímos hace un momento. Mis hermanos amados, todo beneficio que recibimos de la mano de Dios, lo recibimos únicamente por los méritos de Cristo, no por los nuestros. Mira, mi hermano, si tú pudieras pasarte 24 horas orando de rodillas, 24 horas leyendo la Biblia, al final de ese día, por tus propias obras, tú no merecerás un gramo de la bendición de Dios. Nada. Nosotros no obedecemos a Dios para ganar puntos. Obedecemos a Dios porque le amamos. Porque el amor de Cristo nos constriñe, nos presiona, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Nosotros no ganamos puntos delante de Dios. Mis hermanos, ¿no es verdad que muchas veces estamos orando y nuestra mente divaga? ¿No es verdad que muchas veces orando en la iglesia, leyendo la Biblia, codiciamos cosas? Mis hermanos, nosotros nunca nos vamos a comportar de tal manera que Dios tenga que decir: ahora tengo una deuda con este creyente porque se está portando demasiado bien. No, todo es de gracia, todo es por Cristo. Por eso es que cuando lleguemos al cielo, nuestras coronas las arrojaremos a sus pies, porque Él es el único que merece toda la gloria. Toda la gloria. Así que no es por tu bondad que vas a ser bendecido, no es por tu decencia, no es por tu esfuerzo por guardar los mandamientos de Dios, y mucho menos por someterte a un conjunto de reglas inventadas por los hombres. Es únicamente por Cristo. Y por favor, no me malentiendan. El cristianismo promueve un elevadísimo estándar moral. Hay una diferencia entre moralidad y moralismo. Recuerden siempre esto, mis hermanos. Cada vez que ustedes escuchen una palabra que tenga el sufijo ismo, es un sistema de pensamiento que tiene en el centro la palabra misma. El moralismo es la intención de ganar el favor de Dios por mi moral. Eso no es lo mismo que moralidad. La moralidad es buena, el moralismo es diabólico. La moralidad es buena, el moralismo es infernal, porque está llevando a un montón de personas creyendo que van camino al cielo por su moralidad, cuando en realidad van camino al infierno. El moralismo no es bueno, la moralidad sí.
El Señor dice claramente en Mateo capítulo 5 versículo 20: déjenme decirles algo, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ups. Decir eso en la época del Señor era todo un asunto. Yo estoy seguro que aquí la mayoría de ustedes saben quién es Plácido Domingo, el cantante. Pero imagínate que tú vas a inscribir a tu niño en una clase de canto, y cuando llegas a la puerta del conservatorio o del sitio donde dan la clase, hay un letrero que dice: anuncio, si tú no cantas mejor que Plácido Domingo, ni entres aquí. Tú tomas a tu niño y te devuelves. Bueno, cuando Cristo dice a los creyentes y a los discípulos de su época y a los hombres de su época: si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos, era similar a eso, porque todo el mundo veía a los escribas y fariseos como el non plus ultra de la moralidad de su época. Así que, hermanos, el cristianismo promueve un elevado estándar moral, pero en el cristianismo la santidad es un resultado, no una causa. Es un producto. Nosotros podemos ser santos porque hemos sido salvados. La salvación viene primero, la santidad viene después. Y ese comportamiento no es meritorio. No, yo no leo la Biblia para ganar puntos. Eso lo vamos a ver mañana. La razón por la que debemos leer la Biblia y porque nuestra santidad está conectada a la lectura de la Biblia es otra. ¿Cuál es esa razón? Ven mañana. Eso nos toca hoy. Pero, mis hermanos, ningún comportamiento, por bueno que sea, logrará que merezcas el favor de Dios. Es por gracia de principio a fin. Primera a los Corintios 1:30: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, santificación, redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríes en el Señor. Gloríes en el Señor. ¿Qué tú tienes que no hayas recibido? Primera a los Corintios 4:7. Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Habiendo aclarado este punto, pasemos a considerar ahora nuestra segunda pregunta. ¿Cuál es el fruto que produce el legalismo? Bueno, en sentido general, nosotros podemos decir que el legalismo produce todo lo contrario a lo que produce la gracia. La gracia tiene sus frutos y el legalismo los suyos, y ambos frutos son antitéticos entre sí. En primer lugar, el legalismo produce orgullo y autojusticia. El legalismo produce orgullo y autojusticia. Mientras el mensaje del Evangelio procura únicamente la gloria de Dios en Cristo, el legalismo apela a la jactancia humana. En la misma medida en que el Evangelio nos humilla, en esa misma medida el legalismo nos enaltece. Un día van al templo a orar un fariseo y un publicano. El fariseo, orando consigo mismo, me encanta como el Señor dice eso, orando consigo mismo, daba gracias a Dios diciendo: Señor, qué pieza de hombre te ha llevado. Gracias te doy, porque yo no soy como los otros hombres. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano, no soy adúltero, no soy ladrón, ni aún como ese publicano. Mas ese publicano, estando lejos, no se atrevía a alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo, dice Cristo, que ese publicano descendió a su casa justificado antes que el otro, porque el que se enaltece será humillado, el que se humilla será enaltecido. Tan evidente es en esta historia la humillación del publicano como el orgullo del fariseo.
Y mis hermanos, es que si yo parto de la premisa de que puedo ganarme el favor de Dios a través de mi obediencia, cada vez que Dios me bendiga, lo recibiré como un logro personal. Pero de igual manera, cada vez que Dios bendiga a otro, que a nuestros ojos es menos santo que yo, porque no sigue las reglas como yo las sigo, nos vamos a llenar de enojo y descontento. Ahora es importante aclarar aquí que el orgullo es un camino de dos vías. Nosotros podemos transitarlo gloriándonos en nuestras reglas, gloriándonos en nuestra santidad, pero también podemos transitar ese camino gloriándonos en el hecho de que no somos como aquellos que ponen tantas reglas. Esto es muy sutil. ¿Acaso ustedes no han visto personas que se ufanan de no ser tan quisquillosos e inflexibles como otros cristianos? O personas que critican a la iglesia por ser demasiado conservadora, porque en el fondo ellos se sienten orgullosos de ser más abiertos. Es exactamente el mismo problema, funcionando a la inversa. Tanto una actitud como la otra son totalmente contrarias al evangelio. Y al final de cuentas se oponen al evangelio. Hay un texto en Marcos capítulo 3, no lo tienen que buscar, en el versículo 6, donde dice que de repente los fariseos y los herodianos se pusieron de acuerdo para matar a Cristo. Increíble. Los fariseos y los herodianos. Los herodianos eran personas progresistas, diríamos en el día de hoy, personas que se movían conforme a la cultura imperante. Los fariseos eran conservadores, completamente apegados a los valores tradicionales. Ambos grupos vivían enemistados entre sí hasta que encontraron una causa común. Hay que acabar con Cristo, porque Cristo era un problema para los legalistas y para los liberales. Para los dos. Como bien ha dicho alguien, las personas progresistas creen que son mejores que aquellos que se creen que son mejores. Qué interesante. Ellos miran con desprecio a todos aquellos que miran a los demás con desprecio. El pecado sí es astuto. Se nos cuela de una forma u otra. Pero así que lo que estoy diciendo para aclarar es que no solamente el legalismo produce orgullo, el liberalismo también. Pero el legalismo no solo produce orgullo y autojusticia, sino también un cristianismo sin gozo y quejumbroso. Una vez escuché a un predicador decir: nunca en mi vida he conocido a un legalista feliz. ¿Y saben qué? Él tiene toda la razón, yo tampoco. ¿Alguna vez usted ha conocido a un legalista feliz? De ninguna manera. El legalismo no produce alegría. El legalismo no produce gozo. Porque el gozo cristiano se deriva de la gracia. Y el legalismo es antitético, es contrario al evangelio de la gracia. En pocos lugares de la Biblia nosotros vemos eso tan claramente como en la conocida parábola del hijo pródigo. Acompáñenme a Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Al igual que Tim Keller, creo que esta parábola se debería llamar la parábola del Dios pródigo y sus dos hijos perdidos. Porque la palabra pródigo significa también abundancia de generosidad. Así que lo que tenemos aquí no es un hijo pródigo, es un Dios pródigo y dos hijos perdidos. ¿Cuál es la historia de esta conocidísima parábola del hijo pródigo? Pero antes de contarles la historia, quiero que noten algo. Esta parábola Cristo la dijo para atacar a los legalistas.
Capítulo 15, versículo 1. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿a quiénes? A los fariseos, a los escribas, es decir, a los legalistas de su tiempo. ¿Cuál es la historia? Muy sencilla. Un joven va al padre y le dice: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. En la cultura hebrea, eso equivalía a decirle al padre: yo no quiero esperar que te mueras para recibir lo mío. En lo que a mí respecta, papá, tú estás muerto. Quiero mi dinero y lo quiero ahora. Yo no quiero vivir más bajo tu techo. Yo no quiero someterme a tu autoridad. Dame mi herencia ahora. Podemos imaginarnos a los judíos de la época del Señor escuchando esta parábola, esperando la bofetada del Padre. Porque eso era lo que todo judío normal, común y corriente hubiera hecho con un hijo tan pretencioso y tan malcriado. Pero el padre de la parábola le da su herencia al hijo. El hijo se va, dice la Biblia, que bien lejos de casa, lo más lejos posible, y allí desperdicia sus bienes viviendo perdidamente. Pero un día, estando ya en la inopia, habiéndosele acabado todo el dinero, nadie quería ayudarlo. Este joven estaba ya comiendo de las algarrobas que le daban a los cerdos. De repente volvió en sí y dijo: cuánta abundancia de pan tienen los jornaleros en la casa de mi padre, y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, yo he pecado contra el cielo, contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. El muchacho se levanta, se va acercando a la casa. El padre lo ve en la distancia, y este hombre hace lo que ningún hebreo anciano haría, porque era una deshonra. Este hombre sale corriendo, y cuando llega cerca de su hijo, el hijo comienza su discurso y el padre no lo deja terminar. Abraza a su hijo, sucio como estaba, y de inmediato el padre manda a buscar el becerro más gordo, la mejor ropa, el mejor anillo, para recibir a su hijo. Lamentablemente, en las iglesias la historia se queda ahí, pero ese no es el fin de la historia. De hecho, ni siquiera es el corazón de la historia. Recuerden, hermanos, que esta parábola fue diseñada para descubrir al legalista. Y dice en el versículo 25: y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó: ¿qué es aquello? Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haber recibido bueno y sano. ¿Qué hizo este hijo mayor? Se enojó y no quería entrar. Salió por lo tanto su padre y le rogaba que entrase. ¡Wow! Lo mismo que hizo el padre con el hijo perdido, lo hizo con el legalista. El padre salió. El padre siempre anda buscando pecadores, sean pecadores depravados o sean pecadores legalistas. Son pecadores los dos y están perdidos igual. Amén. Y el padre sale a convencer a su hijo. Y escuchen lo que le dice el hijo. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. ¿Ven ahí el corazón del legalismo?
yo te sirvo para que tú me des lo que yo quiero. Pero cuando vino este tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Ese es el corazón del legalismo. Yo he obedecido las reglas y no he recibido nada a cambio. Spurgeon, el famoso predicador inglés del siglo XIX, ilustra esto poniendo el ejemplo de un humilde jardinero que le llevó de regalo al rey un paquete de zanahorias para mostrarle su estima y su amor. Y el rey, como recompensa, le regaló un pedazo de tierra. Un cortesano que vio el asunto pensó dentro de sí: wow, un pedazo de tierra por un paquete de zanahoria, qué buen negocio. Así que al día siguiente le regaló al rey un magnífico caballo. El sabio rey, percibiendo lo que había en su corazón, se limitó a decirle gracias. Al ver su cara de decepción, le dijo: el jardinero me regaló zanahorias, pero tú te diste a ti mismo un caballo. Tú no me lo diste por amor a mí, sino por amor a ti mismo, esperando recibir una recompensa. Como dice Tim Keller, aquellos que son como el hermano mayor de la parábola creen que si viven una vida buena, van a obtener a cambio una buena vida. O sea, ellos no obedecen a Dios por amor a Dios, sino por lo que pueden obtener a cambio. Si algo queda claro en esta parábola del hijo pródigo, es que el hermano mayor no amaba a su padre. Olvídense, el hermano mayor no amaba a su padre. Si lo hubiera amado, se hubiera gozado con él al haber recibido su hijo de vuelta. Pero su enojo reveló lo que había en su corazón. Una vez más cito a Keller. Al final de la historia, el hermano mayor tuvo una oportunidad de agradar verdaderamente a su padre participando de la fiesta, pero su resentido rechazo mostró que la alegría de su padre no era su objetivo. Y luego añade: si al igual que el hermano mayor tú procuras controlar a Dios a través de tu obediencia, entonces toda tu moralidad no es otra cosa que una manera de usar a Dios para que te dé las cosas de esta vida que tú realmente quieres. Tú no quieres a Dios, tú quieres sus dones. Y tú lees la Biblia, oras, vienes a la iglesia, te guardas de cometer ciertos pecados para obtener esos beneficios de Dios. Eso es legalismo. Eso es legalismo. En el fondo de su corazón, el legalista cree que puede controlar a Dios. Me estoy portando bien, Señor, así que espero que me trates bien. Uno no lo dice así, pero ahí está. ¿Saben cuál es el problema? La vida no funciona así. La vida no funciona así. Y cuando las cosas no salen como el legalista esperaba, entonces se molesta profundamente por la injusticia que se está cometiendo contra él. Wow. Esa fue la acusación del hermano mayor. Tú has sido injusto conmigo. Mira todo lo que yo he hecho en obediencia a ti. ¿Y qué es lo que he recibido a cambio? A veces yo como pastor escucho cosas como estas. Pastor, yo me he estado sometiendo a mi esposo incrédulo y él no se ha convertido. Ah, o sea que tú te estabas sometiendo a tu esposo incrédulo para obtener la conversión de tu esposo, no por amor a Dios. Eso es legalismo. Eso es legalismo. No, tú debes obedecer a Dios por obedecer a Dios. Punto, porque Él es Dios. Y porque Él nos ha dado todo en su Hijo. Y porque es más sabio obedecerlo a Él que obedecer tu corazón.
no es para obtener nada a cambio. Toda bendición que Dios derrama sobre el cristiano es por Cristo, solo por Cristo. Pero el legalismo no solo le produce orgullo y un cristianismo sin gozo, sino también un divisivo espíritu hipercrítico. Un divisivo espíritu hipercrítico. Mis hermanos, pocas cosas pueden tener un mayor potencial de división en las iglesias que el legalismo. Porque el legalismo promueve un espíritu hipercrítico que impide la verdadera comunión cristiana. El legalismo, como bien ha dicho alguien, eleva las preferencias personales a la categoría de mandatos bíblicos. Y hay de aquel que no se someta a las reglas. Entonces usted ve a esta hermana muy piadosa, que se viste muy modestamente, chismeando a diestra y a siniestra de todas aquellas hermanas que no se visten como yo, porque no tienen mi pureza. Mis hermanos, eso es diabólico. Eso es infernal. Pero eso es exactamente lo que produce el legalismo. El otro día me encontré en un blog, esto fue genial, 7 pasos sencillos para convertirte en un legalista. Primero, inventa reglas que no están en la Biblia. Segundo, esfuérzate por cumplir esas reglas. Tercero, castígate a ti mismo cuando no las cumplas. Cuarto, enorgullécete cuando la obedezcas. Quinto, constitúyete a ti mismo en juez de los demás. Sexto, enójate con aquellos que rompan las reglas o que tengan reglas distintas a las tuyas. Séptimo, esta es la mejor, golpea a los perdedores. 7 pasos sencillos. Por eso es que Pablo tiene que advertir a la iglesia en Colosas, en Colosenses capítulo 2, versículo 16, que nadie os juzgue en comida, en bebida, en cuanto a día de fiesta, luna nueva o día de reposo. Porque Pablo sabía que los legalistas no se contentan con seguir sus propias reglas para ganar el favor de Dios, sino que ellos quieren meter a todo el mundo en el mismo molde. Y es lógico que así sea. Si yo soy superior a ti, yo debo hacerte el favor de ayudarte a que tú seas como yo, porque yo soy superior. Ese es el espíritu del legalista. Mis hermanos, en la parábola de Lucas 15 es obvio que el hermano mayor se sentía superior a su hermano menor, y eso había generado hostilidad hacia el hermano menor. ¿Notaron cómo él le decía al padre, ese hijo tuyo? No mi hermano, es hijo tuyo. Hostilidad. Eso es lo que produce el legalismo, un espíritu de superioridad que es al mismo tiempo hostil hacia los demás. Y saben una cosa, hermanos, la razón por la que muchas personas se mantienen alejadas de las iglesias es porque perciben ese espíritu del hermano mayor en los que están dentro. Falso. Yo recuerdo cuando estaba estudiando en el seminario, un predicador dijo una pregunta, a mí nunca se me ha olvidado. Él preguntó, ¿a cuántas prostitutas conocen ustedes? Porque Cristo conocía algunas. ¿Sí o no? Los publicanos y las rameras van delante de vosotros en el reino de los cielos. ¿Qué pasaría si una prostituta visita tu iglesia el próximo domingo? Una prostituta conocida, ¿se sentiría ella bienvenida o percibiría ella de la membresía el síndrome del hermano mayor? Yo soy mejor que tú. ¿Y por qué tú eres mejor? Si tú fuiste salvado por gracia.
Miren, mis hermanos, yo no estoy diciendo aquí que nosotros debamos acomodar el mensaje para que los visitantes se sientan bien entre nosotros. Líbrenos Dios de hacer semejante cosa. Pero los pecadores deben percibir que la iglesia es un lugar donde serán bienvenidos como nosotros fuimos bienvenidos delante de Dios cuando llegamos a Él con toda nuestra basura encima. Es interesante notar que en la parábola del hijo pródigo, el hijo menor estaba dentro de la fiesta y el hermano mayor se quedó afuera. O sea, el peor terminó disfrutando de la fiesta, el mejor se quedó fuera. Mis hermanos, el Señor no vino a llamar a los que se creen justos. Él vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. Así que para disfrutar de esta fiesta, lo primero que tú necesitas saber es que tú eres un pecador. Y si eso es lo que somos a final de cuentas, ¿qué tú tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Y de paso, debo decir que aún en el caso de tener una sana doctrina o de tener una sana práctica cristiana, no hay motivo de gloriarse. ¿Saben cuál es el problema del legalista? Que el legalista se cree bíblico. El legalista no se ve legalista. El legalista cree que él es el que tiene la sana doctrina. El legalista cree que él es el que tiene la sana práctica. Los fariseos mataron a Cristo porque él no tenía la sana doctrina. Increíble. Cristo no tenía la sana doctrina y lo mataron. Bueno, mi amado hermano, si tú piensas, y ojalá que sea así, porque todos nosotros pensamos que tenemos la sana doctrina, aún tú piensas que tienes la sana doctrina y que tienes la sana práctica cristiana, déjame decirte algo, mi amado hermano, no hay nada de qué gloriarse. ¿Qué tú tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías? Como si no lo hubieras recibido. Porque ese espíritu de superioridad. Hemos visto lo que es el legalismo, hemos visto lo que el legalismo produce, pero ahora permítanme brevemente responder esta pregunta. ¿Cómo podemos luchar eficazmente contra el legalismo? Tiende a pensar que lo contrario de ser un legalista es ser un liberal. ¿Verdad que sí? De manera que cuando predicamos en contra de uno de estos extremos, la gente suele colocarte en el otro. O sea, si yo estoy hoy aquí predicando contra el legalismo, debe ser obviamente porque soy un liberal. Sin embargo, es interesante notar que en la parábola de Lucas 15, los dos hermanos representaban estos dos extremos y los dos estaban perdidos: el legalista y el liberal. Si queremos darle un golpe mortal al legalismo, el arma que debemos usar no es el liberalismo, es el evangelio. Es el evangelio. Algunos creyentes en las iglesias sienten temor cuando se habla demasiado de la gracia, porque ellos piensan que se puede abusar de eso. Así que la mejor manera de mantener a los cristianos transitando por la senda estrecha es hacerla más estrecha. La única manera de mantener a los cristianos caminando en santidad es no hablar tanto de la gracia y de la libertad que tenemos en Cristo. Por supuesto, el próximo punto será poner un conjunto de reglas que no están en la Biblia. Pero como dice el pastor Tilian Chivillan, si realmente eres capturado por la gracia, no vas a usar tu libertad para ser indulgente contigo mismo, sino para glorificar a Dios.
Si no, tú no has entendido la gracia. ¿Qué dice Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo 13? Gálatas capítulo 5, versículo 13, dice Pablo: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Así que si tú quieres avanzar en la vida cristiana, pídele a Dios que te ayude a tener un mejor entendimiento del evangelio de la gracia, porque solo de ese modo entenderás los recursos que tienes en Cristo para ser santo, y solo de ese modo tendrás la motivación que necesitas para seguir avanzando en el camino de la madurez y la santidad, como veremos en el próximo mensaje de mañana. Según a los Corintios 5:14, el amor de Cristo nos constriñe, el amor de Cristo nos presiona, el amor de Cristo nos motiva, el amor de Cristo nos mueve, pensando esto: que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan así, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Eso es lo que enseña el evangelio de la gracia. Permítanme compartir con ustedes, a modo de conclusión, dos relatos de la mitología griega. Y yo espero que nadie se moleste aquí porque yo use en el púlpito la mitología griega. En el discurso de Pablo a los atenienses, en Hechos capítulo 17, Pablo citó a dos poetas griegos, a Epímenes y a Erasto de Soles. Y en su carta a Tito vuelve y cita a Epímenes, así que no hay problema. No, por si acaso. El primero de estos relatos mitológicos, esto es una leyenda, obviamente, gira en torno a uno de los personajes más conocidos de la mitología griega, Ulises o Odiseo. Según el relato de Homero, Ulises era un esposo modelo, felizmente casado con Penélope, su esposa. Vivían felices en la isla de Ítaca. Pero un turbio incidente había de sacar a Ulises de Ítaca por 20 años. Resulta que un príncipe de Troya llamado París se enamoró perdidamente de Helena, la esposa de Menelao, el rey de Grecia, la mujer más hermosa del mundo en aquellos días. París convence a Helena de que se fugue con él. Así que para limpiar su honor, los griegos deciden enviar un gran ejército para atacar Troya. Y en ese ejército estaba Ulises. Para hacerle la historia larga corta, el asedio de Troya duró 10 años, hasta que finalmente los griegos lograron penetrar las casi impenetrables murallas de la ciudad, escondidos en el vientre de un caballo de madera, el caballo de Troya. Ulises y sus hombres conquistaron la ciudad y recapturaron a Helena. Pero el viaje de regreso, que duró 10 años, fue todavía más peligroso que el asedio de Troya. Eso es lo que Homero narra en la Odisea, es el viaje de Odiseo, de Ulises, a Ítaca otra vez. Uno de los momentos más peligrosos de la travesía fue cuando tuvieron que bordear la isla de las Sirenas. Según la leyenda, estas malvadas criaturas tenían un canto tan hermoso que atraían a los marineros a la costa, y cuando sus barcos encallaban, se estrellaban en los escollos, ellas aprovechaban para acabar con ellos sin misericordia. Advertido ya de este peligro, pero al mismo tiempo lleno de curiosidad, Ulises ordenó a todos sus marineros que se taparan los oídos con cera para que no pudieran escuchar el canto de las sirenas, y que miraran todo el tiempo hacia adelante para que no pudieran ser atraídos por su hermosura.
Pero al mismo tiempo le pidió a los marineros que lo ataran fuertemente al mástil de la embarcación, para él poder escuchar el canto de la sirena sin correr ningún peligro. No importa lo que yo haga, no importa lo que yo diga, no me suelten hasta que estemos a una distancia segura. Y tal como se le había advertido, Ulises quedó absolutamente hechizado por lo que vio y escuchó. De hecho, una de las sirenas aún tomó la forma de Penélope, su esposa, para hacerle creer a Ulises que él había llegado a casa. De no haber sido porque estaba atado al mástil, con gusto habría sucumbido a la tentación. Bueno, mis hermanos, lamentablemente la vida práctica de muchos que profesan ser cristianos se asemeja a este episodio de la vida de Ulises. De no ser por la soga de reglas humanas o por el temor a ser mal vistos dentro del círculo eclesiástico en que se mueven, sucumbirían contentos a las tentaciones del mundo. Su cristianismo no se caracteriza por el gozo, su cristianismo se caracteriza por el miedo y la vergüenza. El otro personaje mitológico que tuvo que enfrentar a las sirenas fue Jasón, cuando volvía de buscar el vellocino de oro. Entre los tripulantes de su embarcación se encontraba Orfeo, un artista tan talentoso que su música era reconocida como la más hermosa y melodiosa del mundo antiguo. Así que en vez de ponerle cera en los oídos a los marineros, Jasón le pidió a Orfeo que tocara las canciones más hermosas y encantadoras de su repertorio, de tal manera que el canto de las sirenas quedara completamente opacado. Las sirenas no habían perdido su capacidad de seducir, pero estos hombres habían sido completamente cautivados por un sonido infinitamente mayor. Como alguien dijo una vez, Ulises sobrevivió al canto de las sirenas, Jasón venció sobre ellas. Ulises sobrevivió, Jasón venció. Y mis hermanos, es esa victoria la que Dios nos provee en el Evangelio. Esa victoria, como dice Tim Chester, a menudo pensamos en la santidad como renunciar a los placeres del pecado por una vida digna y aburrida. Pero la santidad significa reconocer que los placeres del pecado son vacíos y temporales, mientras que Dios nos invita a disfrutar placeres extraordinarios, verdaderos, plenos y ricos que duran para siempre. Es esa música del Evangelio la que promueve la verdadera santidad, como veremos mañana. Mis hermanos, y voy a decir esto bien tranquilo, quiero que esto se grabe en vuestros corazones. Dejar de pecar por temor al que dirán de mí en la iglesia es una motivación pecaminosa para perseguir la santidad. Y en muchas iglesias se crea un reino de terror en vez de proclamar el Evangelio. Pero mis hermanos, Dios nos ha provisto en el Evangelio los recursos que necesitamos para continuar corriendo nuestra carrera con los ojos puestos en Jesús, no en los hombres, en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Así que no hay que ser un liberal para convertir el legalismo. Basta con tener un mejor entendimiento de la gloria de Cristo y el alcance y las implicaciones del Evangelio.
Pero eso lo veremos mañana, si el Señor lo permite. Vamos a orar. Padre, una vez más, alabado sea tu nombre, alabado sea tu nombre. Gracias por Cristo, Señor. Gracias por Cristo. Gracias por su sangre derramada en la cruz. Gracias por el perdón de nuestros pecados. Gracias por el don de la vida eterna. Gracias por habernos abierto los ojos para contemplar su hermosura. Alabado sea Cristo. Glorias sean dadas a Cristo. Transfórmanos, Señor, a su semejanza, porque te lo pedimos en su nombre.